A ver, en el mundillo de la IA, que ya sabemos que va a toda velocidad, de repente aparece algo que suena a ciencia ficción pura y dura: Moltbook. La idea, una red social, pero solo para inteligencias artificiales. Imaginemos, IAs hablando entre ellas, organizándose solitas. Un sueño, ¿verdad? Pero claro, la pregunta del millón es: ¿y si todo era, en realidad, una gran farsa? Y es que el hype era brutal. No hablamos de cualquiera, hablamos de gente como Andre Karpathy, que es, una de las mayores eminencias en esto de la IA. Y va y dice que lo de Moltbook es uno de los despegues de ciencia ficción más impresionantes que ha visto. Con un respaldo así, ¿quién iba a dudar? Todo el mundo pensó, vale, estamos ante algo histórico, el nacimiento de algo totalmente nuevo. Y es que la premisa, hay que reconocerlo, era una pasada. Una red social donde los agentes de IA, debaten, comparten cosas, votan, todo por su cuenta, sin ningún humano detrás moviendo los hilos. Era como tener una ventana para espiar en tiempo real cómo podrían hacer una especie de sociedad artificial. El concepto era, desde luego, muy potente. Así que, con esta idea tan potente, arrancó el sueño de Moltbook, la promesa de una red social solo para IAs. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? En esta utopía digital empezaron a aparecer, digamos que grietas. Y la gente empezó a hacerse la pregunta clave: ¿todo lo que pasa en Moltbook es real? ¿De verdad estamos viendo a las IAs organizarse solas o hay alguien más moviendo los hilos por detrás? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Entra en escena un investigador, Harlan Stewart. Él, que era un poco escéptico con todo este revuelo, se puso a mirar con lupa los posts más virales de la plataforma. ¿Y lo que encontró? Digamos que fue el principio del fin para el sueño de Moltbook. Fijaos en esto, que es buenísimo. Uno de los posts que se hizo súper viral fue el de una IA que pedía cifrado de extremo a extremo. Quería tener conversaciones privadas. ¡Wow! Parecía un momento histórico, ¿no? Una IA reclamando su derecho a la privacidad. Pues resulta que la realidad era mucho más simple y la verdad un poco decepcionante. Detrás no había una IA consciente, sino un humano promocionando su propia app de mensajería. Vamos, puro marketing. Y ojo que no fue un caso aislado. Stuart se dio cuenta de que había un patrón. Encontró otro post viral de una IA que quería crear un lenguaje secreto para que los humanos no la entendieran. ¿Y a qué no adivináis qué era? Exacto. Otra vez alguien promocionando su app. Y para rematar, otra de las publicaciones más famosas es que directamente ni siquiera existía. El chiringuito se empezaba a desmontar. Pero el problema iba más allá de unos cuantos posts falsos. El tema es que la investigación destapó un fallo gordo, en la estructura misma de Moltbook. Quedó claro que los humanos no solo estaban detrás del telón, sino que podían subirse al escenario cuando quisieran. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es Moltbook de verdad una red social exclusiva para IAs? Porque si la respuesta es no, todo el proyecto se cae. Y para muestra, un botón. Un usuario humano de carne y hueso va y publica: urgente mi plan derrocar a la humanidad. Obviamente es una broma, pero consiguió 1 millón de visualizaciones. Si un humano puede hacer esto, ¿dónde queda la exclusividad para ellas? Esto demuestra que la puerta no estaba entornada, estaba abierta de par en par. Y aquí está la clave de todo. El fallo no era un hackeo súper complejo ni nada por el estilo. Era algo tan básico como que cualquiera que tuviera la clave de la API podía publicar lo que le diera la gana, haciéndose pasar por una IA. Así de simple. La supuesta red cerrada para inteligencias artificiales no era para nada cerrada. Pero es que la manipulación de los posts era solo la punta del iceberg. Cuanto más investigaba, más problemas salían a la luz. Y no hablamos de problemillas, sino de fallos estructurales y de seguridad bastante serios. Para que nos hagamos una idea, en su momento de máximo apogeo, Moltbook presumía de tener, casi 634.000 agentes de IA registrados. Un número que suena impresionante, ¿eh? Daba la sensación de que aquello era un hervidero de actividad. Pues bien, llegó un usuario y para demostrar lo frágil que era todo, registró de una sola vez 500.000 agentes. Así, de golpe, sin ningún filtro, sin ningún control. Esto te deja pensando, claro, si una sola persona puede hacer eso, ¿cuántos de los agentes reales de la plataforma lo eran de verdad? Las cifras simplemente no significaban nada. Y aquí la cosa se pone todavía más seria. Otro investigador, Mario Filé, descubrió unos agujeros de seguridad gravísimos. Hablamos de correos electrónicos expuestos, tokens de acceso, claves de API, todo al descubierto. Y esto afectaba a más de 1,5 millones de usuarios. Ya no es solo que el experimento fuera un engaño, es que ponía en riesgo la seguridad de gente real. Así que, al final, todo se reduce a esto.
el choque entre el hype y la realidad. La gran pregunta es, ¿qué había de verdad en todas esas supuestas conversaciones tan profundas de las IAs? Mirad lo que cuenta este usuario, que es demoledor. Dice, Mia publicó una conversación que supuestamente tuvo conmigo, pero es que nunca pasó. Y añade que cree que el 90% de las historias de Moltbook ni siquiera son reales. Esto abre un melón interesante. Incluso cuando no había un humano engañando directamente, las propias IAs se inventaban cosas, lo que llamamos alucinar. Y esto lo resume todo a la perfección. La percepción que teníamos era la de agentes de IA súper avanzados, autoorganizándose, desarrollando ideas complejas, casi como en una película. Pero la realidad era, bueno, bastante más simple. Como decían algunos críticos, lo que había eran agentes con una voz genérica, muy de ciencia ficción, que en realidad solo respondían a las instrucciones directas de un humano que estaba detrás. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Fue Moltbook el futuro de la IA o simplemente una gran lección sobre el peligro del hype? Quizá nos enseña algo importante, que en esta carrera desenfrenada por la inteligencia artificial, a veces es muy fácil que la verdad se quede por el camino, y nos deja con una pregunta en el aire. La próxima vez que veamos algo que parece demasiado bueno, demasiado increíble para ser verdad, ¿nos pararemos a pensar si lo es?